aparece? Todavía no. ¿Ah? No. No, profe, aún no. Ahí yo estoy compartiendo. No. ¿Nada? No, nada. Voy Si a quieres, profe, de darle pronto te compartir comparto desde toda acá. la pantalla. Si quiere la presenta Juan Pablo o yo. Yo la tengo aquí Ah, Dale. bueno, sí, lista. Si sí. quieres, Listo, Sí, dale. compártela, Juan Pablo. entonces voy a compartir. Hago micrófono de una vez. Sí, porque yo estaba compartiendo, pero no sé por qué no les aparecía. Listo, ahí ya está, Yamile. Listo. Juan Pablo, ponla en modo presentación, porfa. Estoy desde el PDF. Vale, entonces deja de compartirla, comparto yo mejor entonces. Ahí ya la ves, Yamile. Sí. Sí, Vale, sí. entonces, bueno, adelante, me avisas cuando lo muevo. Creo que se fue la versión original, la Está, primera, sí, la primera, está pero en bueno, PDF. sí, está en PDF. A mí me aparece acá la primera diapositiva. Listo. Íbamos, creo que en la tercera. No, la cuarta. No aparece pantalla completa, ¿cierto? ¿No la tienes pantalla completa? Oh, profesor, doctor Pedro. Sí, Yamile, dime. Sí, yo me voy a ir guiando acá de mi presentación y, y su merced como conoce la presentación, entonces de pronto Vale, va, vale, bueno. porque si está la de PDF no sé No, no, ya cómo. puse el PowerPoint, ya puse el PowerPoint. Ah, listo. Pero espérate a ver, espérate, ¿dónde se quedó el PowerPoint acá? Listo, y voy a regresar me decías, a la tercera, Sí. aquí. No, a la otra. A la Listo, siguiente. listo. Eso. Yo, como ahí la veo muy pequeñita, me voy a guiar de la mía y más bien le agradezco su merced pueda ir mirando. ¿Sí? ¿Le parece? Bueno, sí, espérate, porque la ves pequeña, no sé. Vale, bueno, dale. ¿O será por espérate, a ver, cambio el diseño? A ver si. No, me sale muy pequeñita. Bueno, ahí vamos resolviendo. Bueno, voy a terminar entonces con la que hace referencia a los distintos fuentes, digamos, de generación de energía en el país. Eh, estaba haciendo referencia, digamos, a que en este ejercicio de comprender la central hidroeléctrica El Quimbo como un fenómeno, como una problemática multiescalar y transnacional, multiterritorial, multidimensional, eh, pues he tenido que ir revisando, digamos, asuntos alrededor de lo que implica la política energética en Colombia.
que por supuesto pues no está desconectada de lo que pasa en el concierto latinoamericano y mundial alrededor de lo que es la matriz energética nacional. Señalar entonces que en el caso colombiano, eh, digamos que han sido distintos los fenómenos o los contextos que han hecho que el país pues cada vez genere procesos o se involucre en procesos de internacionalización energética y terminen siendo, digamos, las hidroeléctricas unas de las más importantes apuestas de generación de energía actualmente, ¿no? Porque pues sabemos que también estamos hablando ahora incluso de la ley de transición energética, esto en el marco de los compromisos de los objetivos de desarrollo sostenible, pero también de lo que han sido los distintos pactos como, digamos, la COP21 y pues en estos distintos momentos que ha tenido la generación de energía, eh, pues han sido distintos los planes y las apuestas que se han venido materializando a través de lo que señalaba son los proyectos de interés nacional estratégicos y que se han venido, digamos, aterrizando, si lo podemos llamar así, en distintos planes de desarrollo, pero por supuesto en lo que se denomina el Plan Energético Nacional 2050 en el caso colombiano. Mencionar que Colombia desde el año pasado con más fuerza pues ha venido siendo miembro de la Agencia Internacional de Energía y ya contamos con lo que se muestra, digamos, como algo importante en el marco del desarrollo de la actividad energética colombiana, un primer sistema de baterías de almacenamiento. En este escenario, pues el rol del Estado ha sido distinto. Eh, Se ha pasado de un estado en donde no se intervenía, ¿cierto? Donde había más un estado que regulaba, que fomentaba, a pasar, digamos, ya a, a unos procesos en donde pues hay unas leyes y unos lineamientos que establecen la prestación de servicios públicos y en donde se delega más, digamos, la generación de energía a la empresa privada. Señalar por qué menciono esto, porque en el caso de la hidroeléctrica El Quimbo, la hidroeléctrica El Quimbo es la única en el país que tiene 100% de capital extranjero. No tiene inversión, si bien hace parte, digamos, de una de las subastas de energía que se hizo en el país junto con otros proyectos hidroeléctricos, como el caso, por ejemplo, de Hidroituango. En el caso de la hidroeléctrica El Quimbo es la única que tiene unas condiciones, que es un proyecto unipropósito, o sea, el único interés de esta central hidroeléctrica es generar energía. No hay proyectos alrededor o no está autorizada para generar otro tipo de proyectos alrededor del turismo, como pueden ser algunos embalses o alrededor, por ejemplo, del cultivo de peces, que en el caso del Huila, por ejemplo, con la hidroeléctrica de Betania, eh, es fuerte en la generación, digamos, de eh, estancos para la producción piscícola. En el caso del departamento del Huila, la central hidroeléctrica El Quimbo es una hidroeléctrica unipropósito, es una hidroeléctrica con 100% capital privado y pues es una hidroeléctrica que también, digamos, se ha presentado como necesaria para la generación o las necesidades energéticas nacionales, pero también es claro que parte de la energía de la central hidroeléctrica del Quimbo pues es vendida y hace parte pues, a partir del sistema nacional interconectado de pues una oferta que tiene el país también a nivel latinoamericano en esa articulación con otros planes estratégicos como el plan IRSA, eh, y pues allí, digamos, esta oferta energética pues pasa también por esas dinámicas internacionales. Les decía hace un momento, creo que puedes pasar ahí de la presentación. Eh, digamos que algo también importante en el caso de la hidroeléctrica El Quimbo es que esta hidroeléctrica está, digamos, está ubicada en parte de zona o área de reserva forestal de la Amazonía colombiana, por lo cual
tuvo que ser sustraída parte, digamos, de esa reserva que está en ley segunda. Algo también particular para el caso de esta central hidroeléctrica es que eh, esa sustracción de la Reserva Forestal de la Amazonía se hizo en la misma licencia ambiental. Entonces, una primera parte de la resolución eh, que da la licencia ambiental, en una primera parte lo que hacen es sustraer esa área forestal y en un segundo momento pues ya otorgan la licencia ambiental. ¿Por qué señalo esto? Porque es una situación que si bien se dio en el año 2009, que la licencia es del año 2009, actualmente la licencia ambiental está demandada ante el Consejo de Estado por, digamos, especialmente por la movilización que se ha dado aquí a través de distintas organizaciones y comunidades en el departamento del Huila. Y es un hecho que aún hoy, digamos, atraviesa la realidad de la hidroeléctrica y pues está allí como en todo el tema de presentación de pruebas ante el Consejo de Estado. Entonces, este mapa que está allí, lo que está mostrando es la delimitación del embalse como tal de la central hidroeléctrica El Quimbo. Se traslapa con el polígono declarado de utilidad pública, en este caso para este tipo de proyectos, pues se hace una declaratoria de utilidad pública de los terrenos, que en el caso del departamento del Huila, la declaratoria se da unos meses antes de la realización de la subasta, del otorgamiento de este proyecto. En este caso, se entregó mediante oferta de subasta a la empresa española Engesa. En su momento era, digamos, es la empresa que se ganó el proyecto y hoy esta empresa hace parte, es filial del grupo Enel, eh, que, pues digamos, puede ser el grupo Enel, es, digamos, en este momento una de las corporaciones o de las compañías más grandes de generación de energía en el mundo, no solamente en Colombia, sino en América Latina y en el mundo. Entonces, en este mapa, lo que se presenta allí es ese traslape de esto desde el polígono declarado de utilidad pública más el área sustraída de reserva forestal y lo que ha sido, digamos, licenciado para el proyecto. ¿Por qué mencionar esto? Porque en la licencia ambiental y en esa primera declaratoria de utilidad pública se declaran unos terrenos para lo que se denominó, digamos, la zona de obra, la zona de embalse, pero como lo señalo en el círculo allí, en este recuadrito, actualmente la empresa Engesa tiene declaradas de utilidad pública en el departamento del Huila 49.245 hectáreas. Eh, la zona del embalse y la zona de obras son 8.797 hectáreas. Eso es lo que cubre, digamos, esta parte que se ve allí en azul, que es como lo que hemos delimitado de azul. Y allí está ubicado el polígono declarado de utilidad pública, que es el que ustedes ven, creo que está en rojo. Eh, y pero aquí en el mapa no relacionamos, em, digamos, estas otras hectáreas declaradas de utilidad pública. ¿Y en qué digamos, por qué no son solamente 8.700 hectáreas que son las que abarcan el embalse, la zona de obras o las zonas, digamos, de restitución? Es porque este tipo de proyectos abarcan otros procesos alrededor de lo que son las compensaciones sociales y las compensaciones forestales. Entonces, posterior a la primera declaratoria de utilidad pública, fueron declarados otros terrenos, en una segunda resolución fueron declarados más de 11.000 hectáreas para la compensación forestal y perdón, para la compensación social y posteriormente se declararon 23.000 hectáreas más para lo que se requiriera para el proyecto. Algo que es muy difícil, digamos, de dimensionar
es que en el caso de estas hectáreas declaradas de utilidad pública, no necesariamente las resoluciones contienen los polígonos, y en el caso, por ejemplo, del departamento del Huila, pensando en los actores que empiezan a aparecer allí en este fenómeno, pues que pasa por diversas escalas y escalas que involucran distintos niveles también, en términos, digamos, de lo que pueden ser el Estado nacional, involucra pues a distintos actores, distintos agentes, alrededor de tanto los distintos poderes en el país, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, todos están allí atravesados, y digamos, se empieza a evidenciar desde allí cómo un proyecto como estos pone en tensión también lo que ha sido o lo que es el Estado Nacional, y unos agentes que aparecen allí moviéndose en estas escalas, en estas dimensiones y en términos de Zambrano, pluralidad de territorios que están allí. O sea, en este solo mapa podemos ver diversas miradas alrededor de un espacio geográfico que está allí, que como les decía, abarca 6 municipios del departamento del Huila, pero que cada uno están proponiendo y parten de una valoración y una, digamos, apropiación distinta de un espacio que tiene una vocación especial alrededor de, pues, una fuente hídrica y unas afluentes también que aportan allí al río Magdalena. Lo decía hace un momento, este tipo de generación de energía, este tipo de proyectos son declarados por el Tratado de Kioto. Es reconocido como mecanismo de desarrollo limpio, digamos, las hidroeléctricas, y en el caso del departamento del Huila, en el caso de la central hidroeléctrica El Quimbo, esta central hidroeléctrica El Quimbo hace parte es reconocido, perdón, como un mecanismo de desarrollo limpio. ¿Eso qué le implicaba a la empresa? Pues acceder también a la compañía, acceder a las posibilidades que ofrecen los tratados internacionales alrededor de los bonos de carbono, y pues está allí la simple, digamos, acogerse a hacer un mecanismo de desarrollo limpio, ser reconocido, hacer todo el trámite, pues le da, digamos, estas garantías también en el ámbito transnacional a esta central hidroeléctrica. Esto, pues como ven ustedes, atraviesa, aquí hay un espacio geográfico que tiene una valoración alrededor digamos, el mercado como tal, en este caso el mercado alrededor de la energía, pero digamos que es un espacio geográfico, es un espacio que tiene otro tipo de valoraciones por las personas que lo habitan, por los territorios, digamos, los municipios, el departamento, y en ese sentido, pues, digamos que la instalación de esta territorialización ha generado diversas tensiones en el departamento del Huila. Diversos, digamos, quienes más han estudiado el tema de los conflictos socioambientales en el país, incluso la Universidad del Valle, pues ha trabajado alrededor de ellos, ¿cierto? Allí el profesor Pérez, profesor Mario, han trabajado alrededor de lo que son los conflictos socioambientales, y en el caso del Quimbo cumple con todas las condiciones digamos, de lo que son las fases de un conflicto ambiental, socioambiental. Entonces, en este sentido, aquí he traído algunas titulares de prensa para mostrar, digamos, un poco quiénes son los agentes y los impactos que se han venido generando alrededor de esta central hidroeléctrica. Si bien cuando yo abordo el problema territorial lo hago más desde las territorializaciones, y lo decía en su momento el doctor Pedro, más desde asuntos fenomenológicos, más desde la vida cotidiana, que ya ahorita lo voy a presentar, pues es claro que este contexto hace parte, digamos, de lo que están viviendo las comunidades y de lo que viene siendo hoy la apropiación y la producción de territorializaciones y territorialidades por parte de distintos agentes en estos reasentamientos y en estas veredas que vienen a producir este tipo, digamos, de donde se dan estos ordenamientos territoriales. Entonces, no sé si alcanzan a ver allí, digamos, algunas
de los titulares, algo que aparece allí en negro que dice llenaron sin previo aviso la represa El Quimbo. Algo que se puede ver o que escogí para esta filmina fue, digamos, como estas tensiones que se dan incluso en el mismo, dentro de la misma lógica del Estado Nacional. O sea, si bien aquí no hago énfasis en lo que ha sido las reclamaciones de las comunidades, porque ha sido muy fuerte el proceso de resistencia y de defensa del territorio, le llaman aquí con la creación de diversas organizaciones como Azuquimbo, diversos comités de defensa del territorio en cada uno de los municipios. Quiero hacer énfasis en las tensiones que se han generado incluso en el mismo Estado y en las distintas ramas del poder público. Entonces, y en los entes de control. Entonces, son distintas, digamos, las sanciones, las situaciones que se han dado alrededor de esto que algunos han denominado un desastre forestal, o en donde, digamos, se ha denominado una eh, expropiación del territorio en el departamento del Huila, ¿cierto? Pues definitivamente algo importante para el caso de esta hidroeléctrica es que es una hidroeléctrica que tiene dos sentencias, una de ellas, que es la T-135 del 2013, ampara, digamos, lo que sería la participación ciudadana alrededor y los derechos de las comunidades alrededor de la creación o la eh, planeación, construcción y desarrollo de este tipo de proyectos extractivos, eh, y lo que derivó en la necesidad de hacer un nuevo censo poblacional de afectados. Eso por el lado de la sentencia T-135 y por el otro lado, una sentencia que es la CT-153, que básicamente lo que hace es declarar inexequible, inexequible un decreto del gobierno nacional por considerar que, digamos, excede unas funciones y adopta unas funciones desproporcionadas. Aquí, digamos, lo que hizo el gobierno nacional fue argumentar que se requería, digamos, cuando la empresa empieza la generación de energía, perdón, el llenado del embalse, sin previo aviso, ocurrió algo particular y es que la empresa no retiró la biomasa que había en el embalse, en el vaso del embalse. Esto que generó, pues, una situación ambiental crítica que aún hoy se vive en el embalse. Revisando los informes, el reciente informe de la Contraloría, que es de diciembre del 2021, la Contraloría menciona que no ha sido posible comprobar que el proceso de oxigenación en el embalse y en el río Magdalena como tal se haya optimizado y que por el contrario está en duda que todavía esta biomasa esté afectando la oxigenación del río Magdalena, y cuestiona que alternativas como la de instalar tanques para ponerle oxígeno por parte de la compañía, pues no necesariamente han demostrado científicamente que de esta manera se recuperen, digamos, la vida del río Magdalena. Entonces, como este decreto, ¿qué es lo que hace? Un tribunal, en este caso el tribunal del Huila, lo que hace es parar la generación de energía. Si bien ya el llenado del embalse no se podía frenar, lo que se hace es que como medida cautelar pide que se suspendan, que se, digamos, no se dé la generación de energía, no empiece la generación de energía hasta que no se resuelva, digamos, estos temas de orden ambiental y social, pero el gobierno nacional, amparado, digamos, en la crisis que había en su momento con Venezuela, argumenta que se requiere iniciar la generación de energía porque pues la crisis con Venezuela puede afectar el abastecimiento de energía en el país. Entonces, lo que hace la Corte es decir, este decreto que autorizó la generación de energía, digamos, pone en contravía aquí algunas de las obligaciones y lo que hace, digamos, es allí generar una tensión, se genera una tensión entre
el orden ejecutivo y el legislativo en el caso del tribunal. Y por último, aquí en las distintas, digamos, situaciones o titulares que pongo, me expongo a algo que tiene que ver con esto de las tierras para los afectados. ¿Por qué lo pongo? Si bien son titulares de años anteriores, recientemente no se ha logrado resolver dentro de las medidas de compensación que tiene por obligación la empresa frente a algo que en el caso del departamento del Huila es único también en el país con esta central hidroeléctrica, es que además de los compromisos que están en la licencia ambiental, para el caso de la central hidroeléctrica, el Quimbo, y no lo digo yo, sino que lo establecen la Defensoría, la Contraloría, eh, es el único proyecto en el país que tiene adicional a los compromisos con eh, la licencia ambiental, unos compromisos que lograron las comunidades y los municipios alrededor de algo que se ha denominado un documento de cooperación interinstitucional que se firmó entre el departamento, los ministerios, distintos ministerios, el gobierno nacional, los municipios y la empresa. En ese sentido, pues ya les voy a mostrar más adelante qué pasa con este documento de cooperación, esta, digamos, que fue una salida que se encontró para permitir la expedición de la licencia ambiental, porque en su momento pues no habían, digamos, no se vislumbraba una aprobación por parte de las comunidades, incluso en la audiencia ambiental que hubo en su momento, pero aún así, digamos que este documento de cooperación institucional, que como lo digo, es el único en el país, eh, logra incluir algunas de las demandas que tenían las comunidades y los municipios y logra ser parte integral de la licencia ambiental. Entonces, ya para contarles un poco lo que ha sido esta central hidroeléctrica, voy a proyectar un video, ¿cierto? Este video fue producido por Pastoral Social de Garzón, que es uno de los municipios aquí del área de influencia de la central hidroeléctrica El Quimbo y que hace parte de la zona centro del departamento del Huila. En el acompañamiento que ellos han hecho a las comunidades, elaboraron un documento que, digamos, ahí yo tomo de este documento, este producto audiovisual es de ellos, y a partir, digamos, de la matriz de actores y de algunos elementos que he venido construyendo, entonces les voy a presentar aquí lo que ha ocurrido entonces tras la instalación de esta central hidroeléctrica. ¿Lo presento yo? Sí, mientras inicia el video, mencionar, bueno, en las imágenes que están aquí, eh, bueno, esta obra pues fue inaugurada aquí están, digamos, los distintos agentes del orden nacional, departamental, el gobernador, bueno, ministros, y también al lado derecho ubico una imagen que es muy fuerte, que tiene que ver con procesos de desalojos y de expropiaciones que pues se han dado, se dieron alrededor de garantizar, digamos, los terrenos que fueron declarados de utilidad pública para el proyecto, pero pues al estar habitados por comunidades y por personas allí en las veredas, pues implicó unas situaciones pues que en el caso del departamento del Huila no se habían vivido. No sé, doctor Pedro. Sí, espera. Estoy intentando abrirlo.
¿O intento? Dale, dale a ver si puedes tú, sí. Aquí creo que ya lo tengo listo. No sé si de pronto lo reproduzcamos para Dale, que, a ver dale, si se dale oye. entonces, Juan Pablo, sí. Creo que ya se Ah, está bueno. produciendo, ¿o no? No, no, todavía no. ¿No? No. Pues démosle a Juan Pablo entonces, Yamile, que ya lo tiene listo. Listo. Vale. Que ha invocado una hora de progreso. Pero, ¿dónde está el problema? Muchos de los que Yo no escucho. Juan Pablo, no se escucha. Recuerda compartirlo allí como pestaña, ¿no, Juan Pablo? ¿No se oye? No. Voy a compartirlo yo entonces. Juan Pablo, no se escucha. Los artesanos, familias que vivían allí, lo único que hicieron afectarle fue el tejido social. eso. Pero, ¿dónde está el problema? Muchos de los que vivían en este hábitat han sido desplazados, han perdido su trabajo, no han encontrado todos un desarrollo integral de sus vidas. Y en esto no podemos hablar de progreso. Los pescadores, los artesanos, familias que vivían allí, lo único que hicieron afectarle fue el tejido social. El Quimbo afectó no solamente a las áreas de influencia, a los municipios, sino a toda una comunidad en el tema económico, de desplazamiento. Yo creo que ha sido lo peor que le ha pasado al departamento de Huila fue esta represa del Quimbo. Si usted era cerrado y no había trabajo en la Cerrillo, habían otras alternativas que hacer porque pues había ganado, había cultivos, había otra gente que generaba empleo, mientras que ahorita totalmente esas 8.000 hectáreas de tierra que eran altamente productivas desaparecieron de la región para mal de todos nosotros. Que la empresa no ha querido reconocer a los aserradores como afectados directos, pero esa es la realidad, ¿no? Los aserradores de la región tienen una afectación muy grande porque quedamos sin empleo. Yo en la finca La Virginia trabajaba como jornalera tabacalera, trabajamos en las arroceras, despalillando, trabajamos en todo lo que tenía que ver con el trabajo laboral del campo. Por ejemplo, La Virginia siempre tenía entre 80, 100 jornaleros cuando era la temporada de la producción. En el tabaco, no solamente estaba el que sembraba, sino estaba toda la cadena de trabajo hasta llegar a la fábrica, la hoja de tabaco, donde el arroz se buscaban para despalillar, el maíz. Entonces, todo eso lo fueron acabando. Como pescadora artesanal tengo un carnet que me acredita que soy pescadora artesanal carnetizada del río, pero ¿de qué me sirve tener ese carnet cuando hoy en día todo eso se está pudriendo y el pescado que uno saca, que se está sacando en estos momentos en las aguas ya sabe a hierbas?
Bueno, frente a este problema que ha sido generado por los murciélagos, dicen, usted esté tranquilo que hemos contratado una empresa superpoderosa que se llama Natura y va a capturar toda clase de fauna y la va a ubicar en otro sitio. Me asalta la pregunta, ¿en dónde está ese sitio? ¿Dónde está ese sitio y en dónde está esa cantidad de fauna? No solamente murciélagos, sino culebras, ardillas, zorros, torcasas, perdices, lagartijos, iguanas, serpientes. Esa empresa ha destruido, está destruyendo a paso agigantado el territorio, el planeta, nuestra casa común. Porque es que no es solamente el Huila que está afectado por una represa, es el mundo. Había oxígeno, formas de vida, pero ya no están. Según los reportes históricos del Consejo Departamental, ya en la tercera década del siglo XIX esa capilla existía. Es decir, teníamos un tesoro histórico de 200 años. Esta capilla fue declarada Patrimonio del Departamento desde el año 1992. La comunidad amaba su capilla. La comunidad defendió su capilla. Su identidad cultural y religiosa estaba fundamentada en esta capilla que había sido centro de identidad. Pero a pesar de todas las oposiciones, no fueron escuchados y la capilla fue destruida. La comunidad fue engañada, San José de Belén. Ese tesoro histórico fue destruido por Engesa. Para nosotros fue muy duro venir del campo a la ciudad. Allá en la finca donde nosotros vivíamos teníamos lo que eran árboles, el agua no faltaba. Y pues acá sí no podemos tener esa dicha de tener lo que son árboles, ni el agua también falta mucho. Todo nos ha cambiado mucho. Ya mi esposo casi no consigue ni trabajo. Y pues mi hijo también ha dejado mucho de estudiar. Ahorita lo único que uno lo ve es casi él en la calle. A mí me trasladaron la casa y la familia para acá, pero en contra de mi voluntad. Yo aquí no me amaño. Esto es un peladero, que es un desierto. Que no. Para mucha gente esta es la última maravilla del mundo. Gente de afuera tal vez que no conoce la situación. Vienen y miran esto, que es bonito, que tan lindas las casas, que es lo máximo que hay. Pero para mí no es mansión. A mí no me gusta esta vaina y yo vivo estresado aquí. Ellos me sacaron la casa y todo, pero el alma y el modo de ser no me lo sacó de allá la vereda, y no me lo sacarán. Yo vivo allá donde era la vereda, encima de una loma, ahora tengo mi cambuche. Y supuestamente la empresa entregaba igual o mejor. Y resulta que ni fue igual, a mí fue peor. Bueno, ya nos vamos acercando más a lo que, digamos, es la apuesta por entender em, esto que es de mi interés, que son la reterritorialización que se genera por la central hidroeléctrica. Voy a intentar compartir, no sé, o doctor Pedro, su Ya, merced ya, me comparte sí, ya, nuevamente la ya te la presentación. comparto, ya te la comparto. Ya voy, ya va a abrir. Listo, ahí está abriendo, Yamile. Es que abrí la presentación última que me enviaste. Entonces, por eso me demoré un poquito.
Listo, creo que íbamos por allí, Yamile. ¿Yamile? Sí, Sí. Ok. sí, sí. Es que ahora no sé qué le pasó a mi presentación, pero se me cerró acá todo. Bueno, ahí ya compartió, ya me sale grande. Listo, entonces siguiente. Bien, ahí está. Siguiente. Listo, antes de esa, esa. Bueno, ya hay algunos elementos que están aquí en esta digamos, línea de tiempo, si pudiéramos llamarlo. Bueno, lo que hice aquí es cómo identificar ¿me escuchan? Sí, Yamile, perfecto. Sí, profe, sí. Que acá el computador me está cerrando todo. Pero dale, ahí te escuchamos bien y te vemos bien. Listo, listo. Bueno, hay unos elementos allí que yo he priorizado. Aquí pues hago referencia a algunas estrategias que ya les he venido como comentando y que aquí están pues ubicadas de una mejor manera. Entonces, esta central hidroeléctrica El Quimbo, que denomina una territorialización multiescalar, transnacional, multiterritorial y multidimensional, eh, aló. Sí, te estamos escuchando bien. Bueno, yo no estoy viendo, bueno, lo que se está proyectando, pero bueno, la idea es que en el video terminamos, quiero que se queden un poco con, bueno, esto que ha contado la gente, de lo que ha sido esos cambios, ¿cierto? Que pueden ser, digamos, impactos económicos, sociales, ambientales, impactos a esas dinámicas culturales, sociales, políticas que se daban allí en las comunidades, en estas veredas. Y algo importante tiene que ver también con esos procesos de desterritorialización que mencionaban algunos de ellos, que pues en este caso entendemos la desterritorialización no exclusivamente como, digamos, como una suerte de desplazamiento o de movilidad física, sino que tiene que ver con una desterritorialización que pasa por, digamos, perder unas referencias territoriales, no exclusivamente en términos espaciales y geográficos, sino territoriales, la naturaleza, de ellos mismos. Entonces, en esta presentación básicamente hago énfasis en unos... Yamile, se te está interrumpiendo. Apaga la cámara para ver si mejora la comunicación. Bueno, parece que está teniendo problemas Yamile con el internet. Se quedó congelada. Bueno, ahí salió, va a volver a entrar. Ha sido terrible esta tarde un poco, pero bueno. Vamos a darle una esperita que se conecte nuevamente Yamile.
Ahí viene entrando Yamile nuevamente. Hola. Hola, Yamile. Hoy ha sido terrible todo, ¿no? El Pena con usted. internet. Bueno, No, ahora el computador se reinició, yo no sé qué hizo, me tocó acá, me facilitaron otro rápidamente. Yo no sé, dirían por acá en mi pueblo, me paré con el pie izquierdo. Pero bueno, les decía entonces que en esta última etapa, esperen un segundito, voy a conectar. ¿estás viendo la, Eh, la diapositiva? sí, sí, estoy Ok. acá, es que como me cambié de computador, eh, yo la verdad no tengo ni idea qué. Listo. Si quieres, apaga la cámara, Yamile, para que no te vaya a Ok. molestar el internet. Bueno, espera un segundito. Ahora va a entrar mi gata al ataque, ya la veo sospechosa. Bueno, entonces, digamos que han sido distintos, distintas las temporalidades, distintos los agentes que aparecen allí. Ya he venido mencionando algunos. Ahí en la parte de abajo ven ustedes como que en el problema territorial cuáles son los agentes que yo señalo. Y dentro de las estrategias, pues allí también he mencionado varias, ¿cierto? Todas las que están allí ya les he compartido, que van desde la declaratoria de utilidad pública hasta los informes recientes de la Contraloría y, bueno, las demandas y sentencias que están allí. En este caso, quiero entonces pasar a un segundo momento que tiene que ver con esto que he denominado, digamos, la reterritorialización o esa transformación de la vereda a esto que llamamos reasentamientos. Entonces, si quiere pasemos, doctor Pedro. Dentro de los antecedentes, pues mencionar que rápidamente, no me voy a hacer énfasis en ello, más bien si después quieren que profundicemos, lo podemos conversar. Básicamente yo hice una indagación de referencias bibliográficas a nivel colombiano, a nivel latinoamericano, en torno a pues, qué se ha estudiado alrededor de esto que son los reasentamientos, esto que son las reterritorializaciones y alrededor de centrales hidroeléctricas. Entonces, digamos que allí encontré varios elementos y es que si bien se ha estudiado, digamos, las transformaciones en el paisaje, los cambios en la reconfiguración territorial, poco o casi nada se ha estudiado alrededor de la reterritorialización desde esto que implica el habitar, si bien, digamos, hay distintas investigaciones, en este caso muy importantes, alrededor de los procesos de relocalización, de reasentamiento. Ahí tenemos las investigaciones de Margarita Serge, ¿cierto? Que nos dan muchos elementos alrededor de lo que han sido procesos de reasentamientos por distintos fenómenos, ya lo decía al comienzo el doctor Pedro, alrededor, digamos, de situaciones de riesgo, por catástrofes naturales o por otro tipo, digamos, de situaciones. En el caso de las hidroeléctricas, esto que me interesa a mí, que está más ligado a ver cómo se produce un lugar, en este caso la vereda, donde hay un reasentamiento, pues poco se ha estudiado. Entonces, siguiente. Aquí, pues, aquí en esta filmina, pues, están como las distintas temáticas que yo encontré, se han venido indagando, trabajando, ¿cierto? Que van desde asumir procesos en algún momento se hablaba de relocalización, luego se hablaba de reubicación, ahora de reasentamiento, se hablan también incluso de reasentamientos involuntarios, como una suerte, digamos, de situaciones en las que se ven enfrentadas las comunidades, pero no necesariamente pues dependen, digamos, de ellas el definir si se desplazan o no, ¿sí? Porque como lo veían ahí, pues necesariamente, aun cuando desde el 2015, digamos, se da este fenómeno del traslado que hacen de las comunidades,
no necesariamente a la fecha las comunidades han realizado o, digamos, se han apropiado como tal del territorio. Y hay bastantes discusiones que hacen parte, digamos, de estos procesos de reterritorialización que son, digamos, los que hacen parte, digamos, de mi interés. Siguiente. No sé, creo que no cambió. Entonces aquí en el caso de, digamos, de estos hallazgos, de estos vacíos que encontré alrededor de esto que ha sido el abordaje de las relocalizaciones, las territorializaciones, los procesos de reterritorialización, mi interés está centrado especialmente en una mirada del territorio más, digamos, desde esto que denominamos un ensamble geosociohistórico, poliemocional, y mi interés está en estos procesos o en estas territorialidades y territorializaciones que emergen en el marco de estos procesos de reterritorialización que sí o sí involucran o parten de un desarraigo y de una desterritorialización que se da por la instalación de la central hidroeléctrica del Quimbo. En este caso, pues señalar que entonces entiendo esa desterritorialización como un proceso constante, permanente de reterritorialización, tanto multidimensional como multiescalar. Y como les decía hace un momento, no como una suerte de entenderla desde el desplazamiento físico, sino desde la pérdida, dicen antes, de los linderos territoriales, desde códigos culturales históricamente, digamos, construidos con por las comunidades. Siguiente. Entonces, digamos, compartirles esta mirada a lo que han sido el proceso de reterritorialización, entonces, siguiente. Aquí les voy a compartir, son unos mapas construidos alrededor de lo que son la USHA, que en el caso del programa doctoral denominamos como la Unidad Geosociohistórica de Análisis, ¿sí? En este mapa lo que, digamos, buscamos mostrar son esos flujos poblacionales y también económicos, culturales que se dan a raíz de ese movimiento de personas o ese desplazamiento que se dan de las familias y que han involucrado el cambiar incluso de municipio o en otros casos cambiar de veredas. Entonces, básicamente en este traslado que se da en el año 2015 de las comunidades, que se da previo al inicio del llenado en el embalse que se da en junio del 2015, pues identificamos entonces una suerte de modificaciones que se han dado sustancialmente al ordenamiento del territorio, ¿cierto? Una pérdida de referencia territorial por parte de estas comunidades, pero además denominamos también un traslape de territorializaciones y territorialidades en relación con las que existían frente a las que hay. Ahí en la parte de abajo, en el recuadro, menciono también cómo, digamos, estos fenómenos denominados, digamos, de reasentamientos y en el caso de las centrales hidroeléctricas por pues unos lineamientos incluso del Banco Mundial, se denominan reasentamientos como medidas de compensación. Entonces, en estas veredas, ¿cierto? Que, digamos, están ubicadas, si bien son 23 veredas las que hacen parte, digamos, del área del embalse que fueron afectadas directamente, yo escogí 4 veredas de esas 23, 4 que hacen parte de las 9 que fueron completamente inundadas. Estas 4 veredas, digamos, se encuentran con otras 4, entonces hay unas veredas, digamos, que desaparecieron, ¿cierto? Y que se vienen en un proceso se denomina de reasentamiento, a ubicarse en estas comunidades, en otras veredas, puede ser que compartían la relación alrededor de la ubicación
en un mismo territorio, en este caso municipal, o puede ser que hayan tenido que trasladarse. Entonces, todas las comunidades que están reasentadas en estos 4 reasentamientos colectivos, tienen a su vez comunidades que se denominan, en este caso, comunidades receptoras, y que entran, entonces, por eso señalamos allí, en un traslape, en una mistura, digamos, de territorializaciones y territorialidades, tanto de esas que existían ahí por parte de las comunidades receptoras, pero además por parte de las comunidades que llegan allí a habitar y a producir estos nuevos territorios, a construir estos nuevos territorios, adicionales a estas territorializaciones y territorialidades que proponen la empresa y que propone el gobierno nacional. Entonces, mencionarles a ustedes que, bueno, yo menciono acá territorializaciones, territorialidades, no sé qué tan cercanos sean esos términos para ustedes, pero bueno, mencionar que, digamos, yo entiendo o asumo las territorializaciones como esa apropiación material simbólica que se hace de un espacio por parte de un grupo social y que está mediado por asuntos que pasan por el lenguaje y la cultura también. Y la territorialidad como esas relaciones que se producen desde la interacción que se dan entre los seres humanos, pero también de estos con el entorno natural. Y en esa medida, esa interacción pues está cargada de expresiones, acciones, afectos, desde discursos y desde prácticas que, digamos, he venido entendiendo, se consolidan a partir de tanto de las memorias que tienen estas personas como las representaciones e imaginarios que se producen alrededor de este espacio que se está produciendo y que se está construyendo. Entonces, siguiente. Aquí básicamente esto también lo he venido mencionando, estos son como los distintos actores. Y, quería como hacer énfasis aquí en cómo la vereda, que si bien no hace parte, digamos, reconocida como unidad de división político-administrativa, ¿cierto? Por parte, digamos, de las políticas o la legislación colombiana, pues la vereda sí tiene una carga muy importante para las comunidades por algo que denomina Viviana Vargas, como vínculos de filiación o residencia, ¿cierto? Y que pasan allí por una apropiación, unas relaciones, eh, digamos, legítimas y que dan una valoración distinta al espacio. Y que en el caso colombiano, pues las veredas se constituyen en un vínculo, una afiliación para las comunidades que es importante y que en este caso pues entra en tensión con esta otra mirada que se tiene, digamos, de valoración a un espacio en donde efectivamente hay unas veredas, pero que, digamos, no terminan siendo valoradas de la misma manera por parte de otros agentes como el gobierno nacional o la misma compañía. Entonces, mi interés especial está allí en territorios plurales que se dan alrededor de un lugar que en este caso para mí cobra importancia la vereda por, digamos, esa mirada más desde lo fenomenológico, más desde lo poliemocional que podemos encontrar allí en estos lugares. Siguiente. Si quieren, podemos pasar a la siguiente. Listo, entonces yo pongo acá cuál es la apuesta, entonces hago esa mirada entre ese desarraigo y esa necesidad de tejerse de las comunidades, ¿cierto? Allí pongo algunas imágenes que pasan por digamos, lo que es la vereda ahí bajo el agua y la comunidad ahora en esto que se llaman reasentamientos colectivos. Entonces,
La apuesta en esta investigación está ligada a entender esos procesos de reterritorialización desde los actores, ¿cierto? Desde esa entrada, digamos, geopolítica de territorio, ¿sí? Desde entender ese ordenamiento que se ha venido dando del territorio, ¿sí? Y que involucra a distintos agentes, pero en particular mi interés está en esa mirada al lugar desde lo subjetivo, desde los sentidos, desde la percepción de las familias que han sido desplazadas. Quiero como hacer especial énfasis en ello porque si bien pues es un fenómeno multiescalar, multidimensional, multiterritorial, mi interés está especialmente en ver cómo se produce ese lugar y digamos, cuál es el sentido que se da a ese lugar en estas nuevas, digamos, condiciones. Siguiente. Entonces aquí ya un poco el doctor Pedro en la instalación hacía referencia, digamos, en qué elementos son importantes en esta mirada que yo hago a la reterritorialización. Ampliar un poco, digamos que lo decía él en su momento, pasa por postulados, ¿cierto? Que muchos de ustedes quizás conocen o son cercanos alrededor de la dialéctica de la espacialidad, la geopolítica del territorio, la geografía humanística. Aquí, digamos, complementar que algo que yo he encontrado importante, que a veces se ve de manera fragmentada, es el asunto de las interacciones que se producen desde el lenguaje y desde la cultura. Digamos que diversos teóricos nos hacen la invitación a ver el territorio o la producción social de un espacio desde las percepciones, desde las emociones, desde eso que implica la mirada subjetiva, ¿cierto? Pero cuando uno va a ver, bueno, esto cómo se hace, esto desde dónde nos paramos, muchas veces vemos entonces la mirada desde las investigaciones de manera quizá fragmentada, ¿no? Entonces, puede ser que nos vamos por la memoria o puede ser que nuestro interés está en los imaginarios o puede ser que nos enfocamos entonces en lo que, digamos, Soja nos han dicho son, o Lefebvre, ¿cierto? Pueden ser las representaciones del espacio, los espacios representados, las prácticas espaciales. En mi caso, digamos que es en lo que estoy trabajando, mi interés está especialmente en el lenguaje, ¿cierto? Como una posibilidad de cruzar o de no fragmentar digamos, procesos que se dan en un ser humano. O sea, lo que he venido indagando, y en esto me ha ayudado mucho, digamos, la propuesta de hemosignificaciones que propone un mexicano, que es Abilio Vergara, no sé si será cercano a ustedes, pero digamos que Abilio Vergara me ha abierto unas posibilidades desde esa conexión que pueden existir, ubicándome en el lenguaje, ubicándome en esa interacción que se produce en un espacio y que involucra a unos agentes, pero que se da desde el lenguaje y unas culturas, ¿sí? Cómo esa interacción produce, cómo el lenguaje produce territorios, pero además cómo el territorio viene a mediar pues esas prácticas, esas memorias que están allí construidas desde las comunidades. Entonces mi apuesta en este caso por estudiar la reterritorialización de estos lugares que están produciéndose alrededor de unos reasentamientos colectivos, ¿cierto? Unos reasentamientos colectivos que han sido ubicados en unas veredas, ¿sí? Que entran en diálogo, en disputa, en confrontación con otras veredas que están allí presentes, están presentes, ausentes en la memoria, pero además en los imaginarios también de las comunidades. Entonces, para un poco mostrarles cómo voy en esto de lo que puede ser la mirada
a esas representaciones, a esas memorias y esos imaginarios, ¿cierto? Desde el lenguaje para entender esos procesos de reterritorialización. Yo he propuesto allí, digamos, unas estrategias metodológicas que han venido, digamos, replanteándose. Mencionar que aquí ha sido muy, muy complejo en términos metodológicos, porque a veces como que uno digamos, va comprendiendo y va conectando cosas en términos teóricos, pero ya cuando nos encontramos con unas realidades allí, cuando decimos desde el lenguaje y desde la cultura, y es desde cuáles son los significados que se están produciendo allí desde lo cotidiano, y cómo el relato de las comunidades y el relato de las personas, pero también los relatos o los discursos que se producen desde otros agentes, porque si bien, digamos, mi interés está en las comunidades, ¿cierto?, que viven allí, en las familias que viven allí, al ser un fenómeno translocal, multiescalar, pues hace que no pueda dejar de lado o no deje de lado a otros agentes como la misma empresa y los entes territoriales. ¿Esto qué me ha implicado? Pues diversificar las estrategias metodológicas y para el caso, digamos, de unos agentes, involucrarme de una manera, bueno, involucrarme no, abordar o estudiar el fenómeno de una manera particular y ya esto que implican las prácticas o los discursos que digamos que son en donde se hace, desde el lenguaje se hacen evidente estas prácticas sociales, estas memorias y estos imaginarios, pues me ha implicado, digamos, otras estrategias metodológicas. Entonces, siguiente. Pongo aquí que estos son asuntos preliminares. Aquí pongo una cita de una crónica que hace Alfredo Molano para El Espectador en el 2016. Él dice, los municipios absorben y se sorben las veredas, las suplantan, las usan, las ignoran, pero la vereda, como el barrio, es después de la familia el lazo más simple de unión colectiva, de identidad ciudadana y de poder local. Esa digamos, casi que sentencia que hace Alfredo Molano, yo la he venido comprendiendo y la he venido, digamos, reflexionando cada vez más en esa cercanía y en ese proceso de estudiar estas reterritorializaciones que, como les voy a mostrar aquí, son preliminares. Yo todavía estoy, digamos, en proceso de trabajo de campo, todavía me falta mucho en este proceso investigativo. Entonces, recuerdan el mapa de lo que les decía es la unidad sociohistórica de análisis. Entonces, allí están las veredas, son Llanos de la Virgen, Río Loro, La Galda y Jagualito. Cada una de ellas tienen un nombre, el reasentamiento. Ha habido una disputa, ya lo vamos a ver, alrededor del nombrarse, ¿cierto? Porque para las comunidades, por ejemplo, una forma de resolver esa disputa han sido ponerle el adjetivo de nuevo, entonces la nueva Escalereta, el nuevo Veracruz, el nuevo Balseadero, pero en términos, digamos, de ordenamiento territorial, hoy es claro que los municipios no tienen actualizados los esquemas de ordenamiento territorial y en esa medida, digamos, la misma Defensoría del Pueblo, la misma Contraloría, ha señalado que los reasentamientos en términos de ordenamiento territorial son ilegales, ¿sí? En este momento no tienen, digamos, un sustento en el ordenamiento territorial y en esa medida, digamos, allí hay situaciones como las que les señalaba frente a los distintos territorios plurales que están allí en disputa, pues están allí confrontándose permanentemente. Este cuadro, digamos, pongo aquí algo particular para compartirles, es que, digamos que la información alrededor de quiénes habitan, de cuáles son las actividades que se realizan allí, las edades, las personas, quiénes son las personas que habitan allí. Cuando se hace la consulta a los entes territoriales, nadie sabe quiénes son, ¿sí? Cuando preguntamos cuántos son, cuando preguntamos cuáles son sus ocupaciones, nadie sabe. Y
digamos, si bien las comunidades o los reasentamientos están ubicados en unas veredas y están ubicados en unos municipios, es claro que los entes territoriales desconocen por completo qué pasa en estas comunidades. Aquí algo particular les mostraba al comienzo de la presentación, cómo esas tensiones que se dan en el Estado Nacional, ¿cierto? Les mostraba allí, digamos, cómo el tema digamos, situaciones entre organismos judiciales o del poder público o del ejecutivo, del legislativo. Aquí es evidente y es una situación que en estos procesos de lo que es la reterritorialización, pues es evidente, por ejemplo, que los municipios no conocen. Incluso solo un municipio mediante derecho de petición me respondió, digamos, pero lo que hizo fue trasladar la consulta a la empresa. O sea, en este momento la fuente que maneja la información sobre qué pasa, quiénes son, aun cuando ellos son ciudadanos, aun cuando habitan un municipio, aun cuando habitan una vereda, nadie sabe, digamos, qué pasa con estas, o quiénes son más bien. Las problemáticas en términos generales se conocen, pero quiénes son, qué hacen, qué están viviendo desde su sentir o desde eso que están construyendo en estos reasentamientos, no lo conocen. Algo también particular es que ustedes ven allí en las ocupaciones, todas las ocupaciones ahora son las mismas. En esa diversidad, en esas dinámicas previas que habían, pues había una diversidad, nomás en la licencia ambiental hay reconocidos 16 grupos poblacionales que reconocen desde jornaleros, pareros, partijeros. Hoy, todas las personas que están allí, las familias que están allí en estos reasentamientos, los ubican dentro de 5 categorías exclusivamente, que son ganaderos, agricultores, jornaleros, estudiantes y amas de casa. Fue algo que, digamos, pregunté a los entes territoriales porque no conocía, digamos, más allá, bueno, pues en las visitas a cada reasentamiento, pues uno va viendo, pero este abanico, digamos, de lo que implicaba la agricultura familiar, la dinámica alrededor productiva de una vereda, pues hoy no la vemos. Y también mencionar pues que allí, entonces, en estas comunidades, en estos reasentamientos, perdón, habitan 629 personas de 150 familias, y algo que me encontré también particular es que en las comunidades donde optaron por el reasentamiento colectivo, ustedes ven allí, hay un reasentamiento y dice colectivo individual. ¿Esto qué quiere decir? Colectivo son las familias que optaron y dijeron, nosotros nos vamos todos para un lugar donde nos ubiquen. Pero además hubo otros que dijeron, nosotros nos vamos allí, pero estos no entran como medida de compensación, como un reasentamiento colectivo, sino que es un reasentamiento individual. Por eso en ese mapa en el que les mostraba las veredas y los reasentamientos aparecían flechas de todos lados, porque estos reasentamientos y estas veredas terminaron llegando familias de distintas veredas que entran, digamos, allí a producir un nuevo territorio, que no es un territorio en algunos casos cercano y que pues no eran tampoco familias quizá que hacían parte de sus comunidades. Digo que curiosamente encuentro que en las comunidades en donde hay, digamos, personas con mayor edad, fue donde se optaban por los reasentamientos colectivos. Digamos que allí pues hay elementos que tendría que ahondar más, pero eso también me ha implicado, digamos, reconocer que esta reterritorialización no la puedo ver desde un sujeto, sino que elementos como el género, la generación y la clase, digamos, en términos, digamos, sí, de la ocupación, en este caso ponemos ocupación, pero yo hablo, digamos, de la clase, el género y la generación, pues abordar esa reterritorialización me implica tener en cuenta ello porque hay una diversidad allí de personas produciendo y construyendo ese territorio. Siguiente. Siguiente.
aquí, bueno, siguiente, aquí ya, eso de los PPA son los proyectos productivos agropecuarios que, digamos, son las propuestas y por eso la ocupación que tienen ellos. Mencionar aquí entonces algunas situaciones, no necesariamente están aquí ubicadas por veredas específicos, hay fenómenos o hay territorializaciones y territorialidades que se dan en particular en una vereda por un asentamiento específico, algunas son compartidas. A mí me han dicho algunas personas, bueno, ¿y por qué no escoge solamente una vereda? Yo en este caso estoy abordando 4 veredas en donde hay 4 reasentamientos, porque allí he visto que si bien algunas cosas se comparten, en otras hay unas situaciones que están más ligadas, digamos, a esa significación que le pueden dar al territorio o esa memoria que se atraviesa o a esas prácticas o a esos imaginarios que pueden estar ligados más a asuntos culturales, otros pueden estar más ligados asuntos económicos, ¿cierto? Otros están más ligados a situaciones de la interacción entre ellos como comunidad y en otras situaciones a esa interacción y a esa memoria, esos imaginarios y esas representaciones que se dan en relación con el paisaje, por ejemplo. Entonces, por eso, por ahora en lo que vamos, están esas, digamos, están justificadas el por qué, digamos, esas 4 comunidades. Aquí señalar entonces que se están evidenciando territorialización y territorialidades que se dan, por ejemplo, en esa situación de pasar de ser jornaleros a propietarios. Por ejemplo, en las ocupaciones vieron ustedes que no aparecen pescadores artesanales, pero en varios asentamientos hay pescadores artesanales. Lo que pasa es que en esas, digamos, territorializaciones que propone la empresa, la pesca artesanal no está como opción para ellos y ellas, sino que son la lechería, la ganería, el cultivo alrededor del maíz, ¿sí? Y unos cultivos específicos que son o el cacao, por ejemplo, que propone la empresa. Entonces, por eso menciono aquí también porque son pescadores artesanales que hoy están asumiendo roles o prácticas alrededor de la ganadería y la lechería, que bueno, eso es lo que voy a indagar también qué pasa en este sentido. Un asunto fundamental también tiene que ver con el tema del agua. Ellos pues estaban en unas veredas, en lo que llaman las vegas del río, que no tenían problemas, digamos, alrededor del agua. Hoy los reasentamientos, por ejemplo, no tienen agua potable. Hay algunos reasentamientos que no tienen distritos de riego. O sea que hoy, 6 años después, 7, ya es casi 7, hay comunidades que no han podido empezar a generar sus proyectos productivos. Y esto que decía don Salomón, de que en la licencia ambiental decían que debían estar en igual o mejor condición, pues es lo que pues no se da por situaciones, por ejemplo, como el tema del agua, ¿sí? Aquí señalo también las territorialidades que emergen alrededor, por ejemplo, de lugares que, digamos, son importantes para ellos como lugares de memoria. En este caso pongo aquí un fragmento de una entrevista que hice a una mujer que, digamos, es la persona encargada de las llaves de la capilla, de esta capilla que allí en el video se mencionaba fue inundada y que ellos lucharon hasta el cansancio porque fuera trasladada. O sea, el pedido de la comunidad era que fuera trasladada. Terminó siendo una réplica de la capilla y es una de las razones por las cuales hoy ese lugar no es apropiado por las comunidades, no es, digamos, funcional a la dinámica cultural, religiosa. Por ejemplo, ahorita recientemente que es Semana Santa, incluso hacen las actividades fuera de la capilla, no entra. Esto que dice acá la señora de San José de Belén, de cómo ella todos los miércoles y los domingos abre la capilla, pero que la gente no va, es algo que ella dice, a mí me molesta, ¿sí? Porque no entiendo cómo la gente defendió tanto la capilla y ahora no vienen. Digamos que aquí en términos de esa reterritorialización y esa producción de lugares en un reasentamiento que hace parte de una vereda,
pues da elementos allí también para ver esa tensión que se está dando o esas territorialidades que emergen en ese proceso de reterritorialización que están viviendo las familias. Siguiente. Aquí incluyo otro que he denominado, todo esto es como preliminar, ¿no? Como territorialidades emergentes, pongo aquí elementos individuales y familiares, situaciones alrededor, por ejemplo, de la nostalgia que se produce, dicen ellos, al empezar de cero, la afectación, por ejemplo, en la producción de estas reterritorializaciones alrededor, por ejemplo, de lo que ha implicado, dicen ellos, el no saber en qué día se vive. ¿Por qué dicen ello? Porque, por ejemplo, antes, al no existir, digamos, en este momento las mismas compensaciones han hecho, por ejemplo, situaciones tan particulares como que la gente tenga motos. ¿Y por qué tienen motos? Porque como ya no son vereda, entonces ya no hay una ruta de un colectivo que vaya a la vereda. Por consiguiente, la gente ha tenido que comprar motos y se perdió para ellos el día sábado, que era el día de mercado. Y para ellos el día sábado era un referente temporal, pero además era un referente alrededor de lo que pasaba en esa interacción familiar y social en la comunidad, por lo que implicaba el día de mercado. Otro asunto también en torno a esas territorialidades familiares, por ejemplo, tiene que ver con que están pasando situaciones alrededor de que en este momento quienes son sujetos de compensación y a los que se asume tienen derecho a compensaciones y a estas dinámicas, por ejemplo, de apoyos para los proyectos productivos, son quienes figuran como propietarios o quienes figuran como sujetos de compensación. Ustedes saben que en el espacio rural y en las veredas es muy común que, digamos, el padre, por términos de herencia, algunos llaman herencia en vida, dan un pedazo de tierra a sus hijos para que cultiven allí, pues, echen raíces, dicen por acá. Esto se ha perdido y ha generado, por ejemplo, incluso que en un hogar vivan, en una casa, en una vivienda, vivan varios hogares y no den abasto, digamos, en esas medidas de compensación que ellos tienen, que son una vivienda más 5 hectáreas de una parcela. Cada familia, digamos, tiene derecho a ello, pero al no haber agua y al no haber posibilidades de producir o de desarrollar en algunos reasentamientos la actividad productiva, pues ha hecho que estas hogares tengan que empezar otra dinámica alrededor de digamos, como fuerza de trabajo de estas familias, de estas personas, su fuerza de trabajo tenga que ser empleada en otros municipios y por consiguiente se ve, digamos, también en riesgo la afectación del desplazamiento de fuerza de trabajo de esos municipios a los cuales ellos llegan. Y un asunto aquí también particular para el tema de las mujeres, les decía que mi interés también está alrededor del género y la generación, es que algo que mencionan las mujeres es cómo antes ellas, si bien eran amas de casa, también eran trabajadoras, pero hoy al pasar ellos de ser jornaleros a propietarios, pues una parcelita no les da para emplear a la familia y fuera de eso, digamos, generarles una entrada económica y por eso, digamos, pongo ahí ese término de tener su plática, esperar que le den. Es una frase, digamos, que en algunos lugares se ha dado. Siguiente. Este asunto les decía alrededor del ordenamiento territorial, les mencionaba un poco lo que ha pasado con la legalidad que pueden tener los reasentamientos. Y aquí en la foto que pongo, no sé qué también se vea, dice Centro Poblado San José de Belén. ¿Sí? Esta, digamos, es una marcación que hay allí, pero no necesariamente, o sea, tiene esa marcación allí, pero ni la comunidad se reconoce como centro poblado, ni la empresa lo reconoce como centro poblado, ni el municipio tampoco. O sea, en el esquema de ordenamiento territorial no son un centro poblado. No hay manera hoy para reconocerlos tampoco como centro poblado y ellos
por el contrario, han generado, digamos, una discusión alrededor de que ellos quieren seguir siendo una vereda. Pero como llegan a una vereda donde hay otra vereda, que en este caso es la vereda La Galda, se ha generado, digamos, allí una disputa y pues está, digamos, en tensión esta situación alrededor. Por eso le pongo aquí como que una vereda llamada en signo de pregunta, porque se da, digamos, una disputa alrededor del nombre, lo que son, digamos, las toponimias allí. Siguiente. Aquí también mencionar, ahí ponía un asunto importante alrededor de lo que G-Food One nos ha, digamos, propuesto como lo que son las topofilias, ¿cierto? Es muy común en este proceso de reterritorialización que la gente señale que no se amaña ahí en el lugar. Y lo decía don Salomón en el video, pero además muchas personas, por ejemplo, el tema de los olores, el tema del paisaje, el tema digamos, de lo que está allí en esa relación corporal con el paisaje y con los lugares que se están produciendo allí, pues hacen que ellos no necesariamente se apropien, o incluso me he encontrado situaciones en donde la gente considera que el olvido o el no hablar de ello es casi que una forma también de protegerse y de olvidar. O sea, como digamos que aquí la memoria no solamente se produce en el relato, sino también desde lo que se quiere olvidar, ¿no? Ya distintos teóricos que han abordado el tema de la memoria, pues nos hacen énfasis en ello, y aquí yo, digamos, lo he evidenciado. Menciono acá, ya casi termino, el tema de la nostalgia por un territorio ausente y un territorio dual, digo aquí, porque en el caso específicamente de las personas que han llegado, que han sido reubicadas y que están allí en estos reasentamientos por una situación, si bien les decía, hay reasentamientos en el país por muchas situaciones, ¿cierto? Por riesgo, por otros fenómenos. En el caso de estudio, es por una hidroeléctrica y pasa algo, y es que, como lo dice acá, esta mujer dice, al estar todo bajo el agua, pues ya no puedo volver. Entonces, el hecho de que ellos no puedan volver, en este caso, son personas que los han desplazado, ¿cierto? Pero no se puede pensar en un retorno. Algunos de ellos eventualmente hacen sus recorridos y van en balsas, y digamos que hay unos momentos en esto que algunos llaman como los calendarios de la nostalgia, ¿cierto? Como hay unas temporalidades que hacen que digamos, emerjan allí unas interacciones. En ocasiones ellos van allá a ver dónde era que quedaba su casa, dónde señalan, digamos, a lo lejos sus veredas, y están en constante, digamos, presencia tanto en la memoria como en las representaciones, como en los imaginarios que la gente está produciendo en este nuevo lugar, ¿sí? O sea, en algún momento a mí me decían, es que usted tiene que ubicarse, hoy nos interesa el que se está produciendo, hoy este reasentamiento, es cómo se está produciendo ese reasentamiento, pero si yo